Hola Aquí Lilia, estoy. ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí llegando y Ya sé, Lilia, para acomodándome. Lilia Sí, ya es ahorita las 8 de la noche, ¿verdad, Lilia? sí, las 8 de la noche y fue un día especial acá en Francia. Hoy es el día en que entraron todos los niños al colegio. Ah, de mucho Y los niños movimiento. y los estudiantes también. ¿Qué Entonces, tal? un día especial, Perfecto. Pues bien Lilia, te cargadito. agradezco mucho esta charla a la que gracias que aceptaste, es para platicar un poquito de cómo podemos encontrar la paz. Y el ejemplo que tienes hoy es muy bueno. ¿Cómo podemos lograr estar en paz en un día, hoy, por ejemplo, de mucho movimiento, pero qué puedo hacer a partir de mis pensamientos? Tengo dos opciones. Una, meterme en el estrés y decir, hoy fue un día súper estresante, estoy bien cansada, estoy agotada y me involucré, ¿no? En este tema. O a través de mis pensamientos, cambiarlos y ver ahora, más bien ver ahora otro punto de vista, ¿no? Dar una reinterpretación a lo que estoy viendo, en lugar de decir esto fue un día caótico, fue un día terrible, entonces ahora te puedo decir que me la pasé increíble. Fue un día un poquito difícil al principio, pero al final me la pasé increíble. Y bueno, tú traes un ejemplo padre, ¿no? Y bueno, de esto se trata un poquito, platicar cómo podemos encontrar siempre, en todo momento, tener como ese propósito, partiendo de que sea un propósito para nosotros, estar en paz, estar feliz, estar de buenas. O sea, que sea un propósito para mí es el número uno. Y partiendo de eso, ahora qué puedo ir haciendo para lograr ese deseo, porque mi deseo es, si yo cumplo ese deseo de estar en paz, de estar feliz, bueno, me la voy a pasar bien, pero si no, va a ser todo lo contrario. Bueno, vamos a presentarte Lilia. Bueno. Lilia Doval. Lilia Doval, una muy buena amiga, maestra de un curso de milagros, maestra y estudiante de un curso de milagros. Estudiante aplicada de un curso de milagros, Lilia. Gracias. Bueno, pues te dejo un momentito para que tú nos puedas platicar un poquito y tu ejemplo es maravilloso. Bueno. Dale, gracias. Bueno, gracias Lourdes por la invitación. Encantada. Em, Como dices, soy estudiante de un curso de milagros. Em, Me considero maestra de un curso de milagros en el sentido que Jesús, que es el autor de este curso, para los que no conocen el curso de milagros, eh, una doctora en psiquiatría llamada Helen Schucman empezó a tener unos episodios que al principio ella llamó como psíquicos. eh, para hacer la historia corta, podría ser una otra charla para ti, Lourdes, la historia de cómo nace un curso de Ah, milagros. sí. Y esta doctora pues empieza a canalizar el libro y en un momento le pregunta a la voz que le habla con mucha autoridad que, quién le dicta este curso de milagros, quién le dicta estos escritos que ella comienza a tener. Y la voz dice Jesús. En ese momento Helen se perturba bastante porque ella, uno ya había decidido en su vida ser atea. Ella, su búsqueda de Dios la decepcionó y renunció desde que era pequeña. Así que ella dijo, ya no voy a buscar más a Dios, ya no me voy a molestar más la vida con la parte religiosa. Hay un libro buenísimo que te lo recomiendo que se llama Viajes sin distancia de Robert Scott, que habla sobre la historia de cómo el curso nació y ahí puedes encontrar la historia de Helen súper buenísima. Y Helen se perturba porque por un lado atea y por otro lado hija de unos judíos no practicantes. Su papá era judío, pero no practicaba, y su mamá había buscado también en diferentes religiones la espiritualidad y no sin éxito. O sea, ella no vio en sus padres un practicante
de la religión o de la espiritualidad. Entonces ella renunció a esa parte y encima pues tenía un poco de judío y ustedes saben que los judíos no creen en Jesús. Entonces la parte de Jesús la chocaba y encima se casa con un judío. Su esposo se llamaba Luis y era judío. Entonces la voz de Jesús era impactante para ella. Pero algo buenísimo pasó y que nos ayuda también con la charla de hoy, se conecta todo. Digo todo esto porque yo me siento muy cómoda con este Jesús de un curso de milagros y me gusta mucho, tengo, no sé, una conexión, al fin me siento como en paz con la palabra Jesús, que en el mismo curso de milagros se identifica también como el Espíritu Santo, como si fuera un solo ser. Entonces, el curso de milagros al final, para los que conocen un curso de milagros, está la clarificación de términos y siempre les recomiendo mucho, quieren empezar un curso de milagros, empiecen por la parte de clarificación de términos, está al final del curso, yo me di cuenta tarde cuando ya leí todo el curso y yo, ay, esto es buenísimo para leer el curso, yo lo leí al final, pero me parece buenísimo para comenzar a conocer un curso de milagros y las clarificaciones que Jesús hace con respecto a ciertas palabras que nos vamos a encontrar a través del texto. Ahí vamos a saber que la terminología Espíritu Santo, percepción verdadera, Jesús. Jesús se identifica y dice quién fue ese Jesús histórico, cuál es el mensaje que él realmente quiere dar y que nos da siempre, porque incluso hasta el tiempo nos cambia con el curso de milagros. Antes de un curso de milagros estábamos como que pasado, presente, pasado quedaba ya en el pasado, y eso ya pasó, presente es lo que está pasando ahora y futuro todavía no ha pasado. Jesús nos cambia los conceptos de pasado, presente, futuro, los conceptos del tiempo y nos indica, gracias a este cambio de percepción del tiempo, de que Él siempre nos está enseñando. O sea, que Él no vino en un tiempo y se quedó ahí, se fue, no sé para dónde, y ya. No nos enseñaba, no, Jesús está siempre en nuestra mente, siempre nos está enseñando. Helen lo podía escuchar de una manera clara, es como cuando sintonizas un radio y tú lo puedes escuchar como mejor en cierta sintonía. Todos no estamos sintonizados en la misma frecuencia. Helen estaba en esa capacidad mental de escucharlo, pero Jesús nos habla a todos. Y una de las maneras que él tiene de hablarnos es a través de un curso de milagros. Entonces, traigo esto también, todo esto aquí al tema porque un curso de milagros para mí ha sido la mejor, uno, el mejor libro que he encontrado. Dos, Completo. completísimo. Y te viene con libro de ejercicios y puedes practicar y como que te vas conectando con esa parte interna y vas encontrando la guía, vas encontrando ayuda. No sé si a ti, Lourdes, te ha pasado o a los que nos escuchan de sentirnos en un momento en la tierra como algo así como perdidos y con temas internos que no podemos darles ni palabras. Te sientes como en la búsqueda de algo y no sabes qué estás buscando. Sientes que necesitas respuestas, pero no sabes ni siquiera qué estás preguntando. Y no sé, en ese momento como que para mí es un momento clave cuando estamos como en esa dificultad. ¿Por qué? Porque significa que internamente estamos buscando a Dios, estamos Que buscando la algo se espiritualidad, movió. que algo se movió, que estamos listos también, porque fíjate que estamos no solamente en esta vida, yo creo totalmente y gracias a muchos libros y muchas experiencias de muchas otras personas que han compartido sus experiencias de recortar otras vidas. Y hay un libro buenísimo que me gusta de Gary Renald que son Las vidas en que Jesús y Buda se encontraron, una historia de compañeros espectacular. Me encanta ese libro. Él hace un recuento de lo que, de quién fue Jesús en vidas pasadas y quién fue Buda en vidas pasadas. Esto te cambia un poquito el concepto de lo que hemos venido siempre escuchando sobre, ¿será que hay solamente una vida o será que hay vidas pasadas? Y me encanta mucho porque hay mucha evidencia ya, incluso médicos, psicólogos que se dedican solo a recolectar información de personas que recuerdan sus vidas pasadas con evidencias y eso ya para el que quiere buscar esa información, eso está fácil, o sea, eso ya no es tabú y en cada vida vamos teniendo ese encuentro
con nuestro Espíritu Santo, o con ese Jesús que nos guía, o la mente recta también, como la llama el curso de milagros. Estamos en esa búsqueda porque la necesitamos. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros necesitamos guía, de que necesitamos ayuda. Y el Espíritu Santo es la guía. Jesús es la guía que estamos buscando. Y cuando encontré el curso de milagros, dije, esto es lo que yo estaba buscando. Como que internamente hubo una paz, tranquilidad. Tengo una guía. Y para mí eso es maravilloso. Y una de las cosas espectaculares es que puede ser, como dices tú, el día más caótico, el día más estresante, el día más completo de actividades, no paras, no tienes un instante de reposo, pero con Jesús sí lo tienes. Puede ser el día que quieras, o con el Espíritu Santo. Para mí Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, son tu guía interna, tu maestro La interno, tu voz de ser, Dios. la voz de Dios, la guía divina, llámalo como tú lo sientas. O sea, a veces las palabras nos hacen como una barrera, Sí, sí, pero todos sí. sentimos adentro que hay algo luminoso, divino, maravilloso, o también lo podemos llamar simplemente Dios. Muchas personas se sienten confortables con la Con la palabra palabra Dios, Dios. y Dios está ahí siempre, está aquí, está ayudándonos incluso con esta conversación, y ayudándonos a pasarnos la voz de que la paz es posible, que la guía es posible, que hay una espiritualidad bonita, que ayuda, que reconforta. Entonces, gracias a esto, en el día más caótico que tengas, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de mi día hoy. A mí me encanta lo que me pasa en el día, siempre lo pongo de ejemplo porque es que eso es lo que pasa. No voy a inventar nada, es lo que está No, y sucediendo, ahí es donde y, lo y aplicas ayuda aparte. mucho. Exacto. Entonces, hay un momento del día que, por ejemplo, tengo que tomar un tramway. Entonces, en ese momento yo tengo tiempo. Parece un día como muy, hola Claudio, Claudio nos está Sí, saludando. hola Claudio Claudio. es un hermano y estudiante de un curso de milagros. Bueno, Sí, después al final puedes dar nota, puedes contarles a los que nos escuchan sobre las reuniones, cuando nos reunimos para charlar o para estudiar un curso de milagros. Te lo dejo para más sí, sí, tardecito a sí, ti, lo Lourdes. decimos al final. Exactamente. Entonces tomaba el ejemplo del tramway. Yo tomo un tramway y en ese momento yo puedo respirar tranquilamente, no tengo nada más que hacer sino tomar ese tramway. Hay veces que sí tengo que mandar mails o mandar mensajes, pero intento que en ese momento respirar profundo y pedirle guía a Jesús o al Espíritu Santo, o ayúdame a ver esto de manera diferente. Ese simple ayúdame a ver esto de manera diferente también ayuda muchísimo. Si estás leyendo el curso o si vas a encontrarlo, es una guía que, que es muy puntual en el curso. Ahorita mismo en la llamada podría parecer muy general, pero en el curso está muy puntual el por qué necesitas la guía y pedirla. Y es algo que que yo, por lo menos personal, yo no hacía antes. Yo no pedía ayuda, yo no pedía guía, yo no pedía que poder ver de manera diferente el mundo. Uno estaba metido en que esa petición o esa oración interna era que me vaya bien. Ya estoy pidiendo otra cosa, no estoy pidiendo guía, estoy pidiendo que Que a me mí, vaya en lo que al yo cuerpo. quiero, que, que para el curso, bueno, vamos a aclarar un poquito para los que no conocen. El curso de milagros nos explica bien que nuestra naturaleza es divina, no es corporal, no es corpórea. Y que tenemos entonces la mente dividida en dos, una mente que piensa con Dios naturalmente, eso no, eso es lo más natural que existe porque Dios es el creador y nos ha creado. No nos creó como cuerpos, nos creó como espíritu, a su semejanza, como algo divino, no corporal. Lo corpóreo es limitado, tiene un tiempo, es efímero, se acaba. Dios Indivisible. no, es exactamente. Y Dios no crea a ese nivel. El nivel de Dios es perfecto, es divino, es eterno, es paz, es amor, es perfección. Y entonces tenemos que hacer la división. El curso de milagros te explica muy bien hacer esta división para poder entender, uno,
precisamente lo que lo hablamos ahorita, ¿por qué necesitas guía? Y dos, para como que dejar de adjuntarle a Dios todo lo que pasa en este mundo. Yo digo que eso también nos va a liberar muchísimo. Por Sí. ejemplo, para las personas que no conocen un curso de milagros, un día caótico, al final pueden decir, ¿yo qué hice, Dios, para merecer esto? La culpa la Como si Dios, tiene, alguien más tiene exacto, la como culpa. alguien más tiene la culpa. El curso de milagros te va a enseñar a tomar responsabilidad de tus pensamientos y a tener claridad en qué creó el Padre, qué creó Dios y qué inventamos nosotros. Porque este día caótico nos los inventamos nosotros mismos. Somos los fabricantes de ese mismo día. Y esto hay que tomarlo sin culpa. Incluso deberíamos hasta reírnos de esto porque tenemos que tomárnoslos a la ligera, con risa, aunque al principio yo lo sé, suene pesado porque un día cargado pesa. Pero a mí lo que me encanta de este Jesús, por eso que me encanta el Jesús del curso, te dice, te enseña todo el tiempo, no te lo tomes tan en serio. Cuando te des cuenta de que es el mundo, te vas a reír, te vas a reír. El Padre no pudo ubicarte en un lugar donde tú seas un infeliz. Lo que el Padre crea es real y lo que no lo creó el Padre es irreal. Jesús siempre te va a aportar paz. Y las prácticas, el curso tiene un libro de ejercicios y la práctica de este libro de ejercicios es llevarte a un estado mental pacífico, coherente, en donde tú te des amor, te des paz, te des tranquilidad, te des inocencia. Y, nos inventamos este mundo que vemos, tenemos que ayudarnos a verlo sin la culpa, sin culpabilidad. Es decir, yo me he inventado el mundo que veo, pero sin culparme, ¿sí? Con la culpa del ego. Tengo que intentar. Jesús quiere que vea este mundo y que recuerde a nivel de la mente, en un momento que tú no recuerdas, decidiste estar fuera de Dios, fuera del Padre, fuera de su reino. Somos el hijo pródigo. Esa Parábola. parábola del hijo pródigo, Jesús nos las explica en ese tiempo para que podamos entender que somos el hijo, que nos fuimos del reino, que creímos separarnos de él, pero que eso no ha sucedido. Y que Y que creímos quedarnos sin nada, aparte, sin la protección exactamente, del padre, en completa soledad y, y con todos los obstáculos que me puedo encontrar en contra, ¿no? Todos esos obstáculos para mí. Y ahí en esa parábola, bien lo dices, es reconocer que nunca me fui, que el Padre siempre ha estado ahí para mí, para arroparme, para recibirme. Siempre está ahí, simplemente que mi pensamiento hizo un caos, haciéndose la ilusión de que estaba fuera, de que había perdido todo, de que el padre ya no lo quería, de que estaba totalmente solo y aparte de que era bien pecador. Y y cuando eso lo dices muy bien, o sea, en pensamiento me fui. sí, Ese viaje que hicimos, lo hicimos en pensamiento. Por eso que me encanta mucho en el curso te dice, hiciste tremendo viaje, pero es un viaje sin distancia. Claro, yo pongo las palabras en mis palabras, hiciste un viaje, pero un viaje sin distancia, así como lo dijiste tú, Lourdes. Dice, en mi pensamiento me fui y me y, creí. y me creí que el viaje fue verdad y que en realidad esto a nivel de la mente como el hijo. No como Lourdes o Lilia, sino el Padre Dios nos conoce como su Hijo, ya en la terminología que podamos entendernos, porque también podemos decir creador y creación, como uno solo, como una sola divinidad perfecta. Entonces somos la creación, pero ya aquí no nos vamos a ubicar a algo vasto, a algo abarcador, no a una mente pequeñita o a un individuo o a un personaje o a una personalidad que creemos ser.
Esto también nos ayuda mucho. Esta aclaración de esto que acabamos de decir o de comentar aquí se explica muy bien en un curso de milagros. Por eso, para los que escuchan la charla, es muy importante. Si este tema les interesa, si les mueve, si sienten que podría ser muy útil para ustedes, mi recomendación es siempre el libro, el curso, tiene el texto, tiene el libro de ejercicios, manual para el maestro, clarificación de términos y el folleto, el anexo que ya en el libro actual viene todo junto en el mismo libro. Y esto se aclara ya más a fondo, porque no es fácil a la primera. De hecho, no sé cuánto tiempo tienes con el curso tú, Lourdes. Tengo 3 años, yo creo que ya voy para el cuarto año. Ajá. Exactamente. Yo tengo ya, van a ser 8, 9 años con el curso y no fue fácil al inicio, pero es bastante refrescante internamente, pacífico, Sí, aclarador, sí. entender que soy el Hijo Santo de Dios y que no soy el personaje, entre comillas, de una mujer llamada Lilia, o un trabajo, una Una, actividad que una ejerces, mamá, una una mamá, una amiga, una... esposa, una amiga, una amante, una hermana, una profesora, una cocinera, porque he hecho de todo, una instructora de Zumba. No, no soy Bueno, nada de lo pero que... todos esos personajes, en realidad, eh, vamos, se van haciendo como personajes, pero ya cuando los vas uniendo al ser, ¿sí? Lo que en este caso representa o lo que queremos, a lo que queremos llegar es que Lilia puede ser muchos personajes, pero en realidad es uno, que es su ser es lo que la mueve. Y cuando el personaje, porque inevitablemente tenemos que tener una actividad, un rol en este mundo, Mm, ¿sí? Mientras estemos aquí vamos a llevar a cabo un rol. Y bueno, ahora la diferencia entre llevar un rol sin guía y un rol con guía. Y ujú. yo quería comentar esto. Bueno, habrá a alguien que le llegue este video y no sea de curso de milagros, pero también lo importante y lo que queremos dejar es que eh, el tema de pedir guía, esto es donde estés, no necesariamente que estés involucrado, no porque no estés involucrado con un curso de milagros o con una meditación o con algo que te tenga que acercar, es que es importante que sepas que en el momento en que tú pidas guía de ese ser, como dice Lilia, del universo, de Dios, de Jesús, lo que a ti en ese momento te pueda conectar, esa palabra, simplemente la palabra. Habrá una palabra que no te gusta, pero encuentra la palabra que a ti que te llegue, este, ser superior, yo superior, luz de mi alma, O la lo que tú presencia quieras. sin Presencia palabras también se puede. divina, claro, lo como Ujú. tú lo quieras, pero cuando ya tengas una necesidad de hacer un cambio y que digas, hoy hoy quiero que mi día sea diferente. Y la primera pregunta sería, ¿cómo quiero que sea mi día? Bueno, si quiero, partiendo de que quiero que sea diferente, entonces ya no me voy a encargar de mi día por sí solo, porque siempre le he hecho así y no he tenido muy buena respuesta. Entonces, a ver, voy a poner en práctica lo que vi. Entonces, yo voy a llamar a mi espíritu, ese espíritu puro, ¿no? Ese espíritu inocente que está en mí, yo lo voy a llamar hoy y yo le voy a pedir que me dé guía y yo le voy a decir, sé tú mi guía todo el día, camina conmigo, reinterpreta tú por mí. Ese es eso es algo importante. Si yo pido, ayúdame a interpretar, porque lo que yo interpreto siempre viene a ser ataque, miedo, algo que está en el exterior. Siempre algo, estoy viendo algo en el exterior que ya me está haciendo daño. Entonces, ayúdame a interpretar esto de otra manera y te va a funcionar. Eso es a lo que quería llegar es esto. Toma la guía. Y entonces aquí podemos platicar del libro, de ese libro que me recomendaste, Lilia de Sísifo, sí, que al Ujú. final puedes tener un día o pareciera que tienes un día muy pesado
o un día donde llega un momento donde dices, esto es una monotonía ya no puedo, siempre súper monótono, de caos, ya estoy en un momento donde ya esto ya no me está gustando. Ahí pide la reinterpretación de lo que Así tú es, estás viendo. Porque en esa así es. reinterpretación puedes darte cuenta que hay de dos formas. Una, que cargues, que tú creas que cargas con todo a cuestas y vas solo. Y la otra interpretación es cuando tú te das cuenta que nunca estás solo, que siempre hay alguien acompañándote. Y cuando digo a alguien acompañándote, siempre está esa divinidad que está en ti. Cuando tú la llamas, siempre está para darte esa guía, para ofrecerte un milagro cuando tú lo pides. Y entonces esa carga que piensas que llevas a cuestas, ahora la puedes ver de diferente manera y entonces el día ya parecía, fue un día como los demás y parecía que era un día tremendo donde siempre te había ido aparentemente mal, pero que hoy terminó el día y lo cambiaste. Y entonces Ujú. ahí puedes comprobar que sí hay una diferencia de un día con guía y un día sin guía. Mm. Y aquí no, nos expones algo que podemos entender a través del curso, que yo creo que antes del curso yo no lo entendía muy bien y creo que a muchas personas nos pasa lo mismo. Y es cuando tú nos dices pedir la guía, puedo entregar mi día para que no me ocupe yo de él, ya que yo ya no quiero ser más la que comande o la que mande o la que dirija. Es esa humildad divina espectacular de pedir la guía divina o al Espíritu Santo o a Jesús o a Dios. Eso esto es un punto importante. ¿Quién es el que ha estado tomando las decisiones todo el tiempo? O sea, o sea, aquí con esta conversación y con esto que planteas, nos damos cuenta que hay dos. Hay uno aparente ser que piensa independiente de Dios, a esto lo vamos a llamar el ego, y un ser o alguien que pide la guía divina, que dice, está bueno, ya basta, o sea, el que al fin tiene como la humildad de decir, tú sabes, yo no me dejo guiar, o sea, ese te entrego mi día, es la voz del hijo que ya no quiere escuchar más a su ego, que gracias a Dios, Jesús en el curso de milagros nos dice, no le tengas miedo al ego porque el ego no existe. A mí esto me dio mucha calma y mucha paz, porque el ego es esa voz que siempre me está vendiendo una existencia separada de Dios. Y en esa existencia yo puedo atacar o puedo defenderme. Si me defiendo he sido atacado, así que es lo mismo. Defenderse o atacar, finalmente te das cuenta que es lo mismo. Es la voz del ego diciéndote, hay un mundo en donde tú puedes hacer eso. Te vende Y un yo culpable, me un Lilia. culpable y yo me lo creo. Y entonces al creerle al ego, yo automáticamente me siento separada de Dios. Creo que estoy fuera de Dios, porque en Dios no sucede nada de eso. Entonces ahí nos damos cuenta que nos hemos inventado un mundo aparte de Dios. Vamos a llamarle a este mundo un mundo, una ilusión de guiado por el ego. Lo que hace la voz divina es guiarnos a Dios, a nuestra realidad inmortal, al ser maravilloso que somos, a la paz que somos. Y entonces ese es el que quiero que dirija el día. Esa guía, ese conocimiento superior es el que quiero que esté al mando. Para que se entienda bien que ya cuando yo digo, ya no quiero ser más yo el que dirija, quiero que seas tú, o Padre, o divinidad, o Jesús, o Espíritu Santo, o Buda, para los que creen en el Buda, es el mismo, es tu mente coherente, tu mente santa, tu mente recta, la mente que no ha olvidado su creador, que no ha olvidado al Padre, no ha olvidado la fuente, que quiere simplemente regresar a casa. Y aquí vuelve otra vez la parábola del hijo Hijo pródigo, pródigo, que te, ajá.
que el final es espectacular de esta parábola. Jesús nos da un adelanto de lo que nos va a suceder, entre comillas, como si hubiera un futuro, pero en realidad nos está sucediendo es ahora. Él nos dice cuál es el final de la parábola. Es una fiesta, es una fiesta porque el padre dice, aquí está mi hijo, y el hijo se alegra de ver a su padre, y el hijo al creerse separado, le dice, ay padre, en la parábola dice, he pecado contra el cielo y contra ti. En la parábola el hijo cree que ha pasado eso, porque el hijo se ha ido en sueños, somos nosotros, nos hemos separado de Dios en sueños, en ilusiones, vivimos una existencia aquí que en realidad no, o sea, para mí no es raro llamarle una ilusión porque aquí todo es pasajero. Así que esto realmente es una ilusión pasajera, una existencia, un pasaje muy, muy pasajero. Y lo que realmente existe es Dios. Si hay algo que existe de verdad, si hay algo que puedo confiar, es en Dios, porque es real. Si hay algo que a lo que pertenezco es a Dios. Si tengo un hogar es el cielo. Lo creó Él. Yo no lo creo. Lo creó el Padre. Entonces yo tengo que confiar en esta luz que da Jesús en la parábola. Mi Padre no tiene ni idea de esas palabras, he pecado contra el cielo y contra ti. No entiende. Él solo se alegra y dice, fiesta porque mi hijo está aquí, ha regresado, Ujú. porque aquí no ha habido nunca separación. Jesús le pone palabras a lo que no tiene palabras, por eso se llaman parábolas, para dejarnos un mensaje superior a un nivel que podamos entender, porque tenemos que entender que nosotros estamos acostumbrados a un tipo de lenguaje para nominar las cosas, y Jesús nos está hablando en un lenguaje interno, ¿no? que, que es abarcador, que no tiene límites. Entonces toca él nos tiene que transmitir el mensaje por medio de parábolas o por medio ahora de un curso de milagros que me pareció mucho, Lilia, mucho más claro que y, las parábolas. y aquí donde tú dices, cuando siempre hay una línea donde nos habla ese ser, esa divinidad en mí, y yo no la escucho porque yo estoy metida en la historia que me vendió el ego. En la historia que me vendió el ego es que hay culpable, allá afuera hay alguien que me ataca, el otro tiene la culpa. Yo lo hice, pero lo hice porque el otro me obligó, porque las circunstancias, es que él me hizo Que y soy yo tuve víctima. y entonces termino siendo la víctima, pero allá afuera está el verdugo. Y de esta historia que me está contando todos los días, en cada momento, en cada instante, es lo que me cuenta el ego. Y entonces si yo me olvido que tengo esa conexión con esa otra voz que me puede llevar a la paz, entonces voy a creer que eso es lo único que existe, que ese caos, que ese culpable y ahora tengo miedo porque tengo miedo, porque allá afuera hay un verdugo que me puede atacar y yo tengo miedo y soy víctima. Y esa es una dinámica del ego que me va a tener todo el tiempo, todo el tiempo. La culpabilidad, yo digo que es el pegamento que el ego tiene y la va sembrando en todas partes para que todos sigamos enrolados en ese tema. Y aquí, justamente lo que tú nos hablas de la parábola es, pido entonces, pido esa guía y pido que me ayude a reinterpretar lo que estoy viendo. A ver, Exactamente. yo no sé cómo, no sé, no leo el curso de milagros, estoy en un momento, en una disyuntiva, porque ya pienso que no hay otra salida. Ujú, Pero puedo recordar o puedo tener un sentimiento de que debe haber algo más. Y en ese momento ujú, yo conecto y pido, ayúdame a reinterpretar. Sé tú ujú. por mí, ayúdame a reinterpretar. Y esto de ayúdame a reinterpretar, sé tú mi guía, es el milagro que puedo recibir si estoy atenta al resultado, al mensaje, porque siempre hay una respuesta. Sí, Ajá. sí. Y de hecho, el curso de milagros llega porque lo pediste. Yo lo Sí, pedí
Y Sí, creo que a cada uno le ha pasado lo mismo. Y incluso es muy curioso porque traigo la reconciliación con Jesús fue maravillosa para mí, porque cuando yo pedí el curso, cuando no conocía un curso de milagros, yo estaba pasando por una crisis. Yo me mudé de Colombia a Francia y estaba pasando por un shock cultural tremendo, una crisis tremenda. Y, y yo me acuerdo muy bien de ese momento en donde me sentí inspirada a sentarme en la mesa de la sala, me senté, cerré los ojos y tuve una conversación interna muy profunda. Me acuerdo perfectamente porque es como si hablaras internamente con algo superior a ti y no necesitas las palabras, pero tú estás en conversación. Y yo me acuerdo que decía, estoy lista y ya no me hables más en parábolas, háblame claro. Ya no quiero más parábolas, háblame claro. Luego de este episodio, yo hasta me sorprendí después porque con quién estaba hablando yo, que yo hablé de parábolas. Y yo casi no mencionaba a Jesús. O sea, porque es que a mí yo no compraba ese Jesús sufriente en una cruz. Y a pesar de que me daba muy duro, porque yo nací en una familia católica y estudié en un colegio católico. Entonces, a mí, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, a mí la Semana Santa me daba durísimo. Para mí esa semana era triste. sí, ¿Por qué? Porque le hicimos un tremendo daño a Jesús y cuándo nos íbamos a salvar nosotros de eso. sí, Y porque éramos unos estamos machos. O sea, recordando, tú nunca, o sea, por el catolicismo tú nunca vas a ser bueno. Es que tú vives triste, vives infeliz. Por eso es que somos nos hemos, culpables para porque empezar. somos culpables. Lo que acababas de decir de la culpabilidad es el pegamento, es el ligamento, es la, Sí, es la astucia del ego para que tú vivas una existencia separada de Dios, porque en Dios no hay culpables, en Dios solo hay inocencia. Y cuando hay inocencia hay felicidad. La felicidad es natural y la felicidad viene de Dios, no viene del ego. Aquí en el mundo no busques felicidad, siempre vas a tener un vacío. ¿Por qué? Porque el ego te va a hacer sentir culpable. Un ejemplo es los que tienen plata se sienten culpables porque tienen mucha plata. Los que no tienen plata se sienten culpables porque no tienen plata. Y alcanzaste la carrera, finalmente ya tienes el título, vas a buscar trabajo y no consigues. Entonces te sientes culpable o porque no lo estás haciendo bien, o porque no escogiste bien la carrera, o porque fue mi papá que me obligó a hacer esa carrera, o porque el gobierno no propone o no suple los buenos empleos. No hay suficiente para todo. O sea, siempre va a haber un culpable. Y cuando no hay culpables, queda Dios. Si no puedo encontrar un culpable, el culpable es Dios. Claudio dice, por mi culpa, por mi culpa, por sí, mi... Eso nos vendieron. Eso nos vende el ego. Eh, eh, el ego es la voz del miedo. Nosotros como hijos de Dios. Esto pasó por un instante. Esto tampoco hay que darle así tampoco que, ay, que, no. Esto pasó por un instante aunque no lo entendamos. Pasó por un instante que nos creímos separados de Dios, pero nunca pasó. Jesús nos da ese alivio grandísimo. No has podido separarte de Dios. Por eso es que podemos irnos a la paz en medio de cualquier caos, porque en Dios solo hay paz, no hay nada más, solo hay amor. Entonces, el ego es la vocecita del miedo, como yo en un momento, que esto es a nivel mental, como en un momento yo me creo separado de Dios, tengo miedo. Llámalo Génesis, llámalo Big Bang, llámalo como quieras. Te separaste de Dios y estás viviendo una existencia, una experiencia de una existencia separada de Él y es caótico. Tú te le echas un ojito a este universo y esto es caótico. Por donde quiera que veas, esto es caótico, sal a tu, caos. oye, simplemente sal de tu casa a ver qué te encuentras allá afuera. Y ahí es donde puedes, todo lo que tú nos estás platicando, macro, velo ahora en ti. O sea, sal de tu casa y sal a la calle y platícame qué te encuentras. Y O platícame simplemente aparte, empezar a te iba observar a decir, qué hay. ajá, no, y aparte, cuando no entrego ese día,
el tema es qué pensamientos, qué clase de pensamientos estoy teniendo cuando salgo y reviso que alguien ya se está hablando mal, y entonces me empiezo a involucrar con ese tipo de pensamientos que al final todos terminan siendo pensamientos de separación y de culpa. Y Ujú. entonces, en este mundo, ajá, y ahora vamos a regresar a lo que estábamos al principio, Lilia. Yo salgo y entonces puedo encontrarme lo que tú dices, ¿no? A lo mejor en un momento hiciste un cambio de residencia que aparentemente, o el quien lo vea por fuera dice, wow, padrísimo, ¿no? El sueño aparente para muchos, pero ya vivirlo personalmente es un proceso, y si tú no tienes la guía o el acompañamiento, ese proceso se puede volver muy caótico, Así porque de es. pensar que es una realización de un sueño, cuando tú qué bueno, ¿no? En ese momento escuchaste una voz o algo dentro de ti se movió, Sí. como tú bien nos dices, y me gusta mucho esto que platicas porque a muchos nos ha pasado, el tema de la religión es cómo me siento yo, y creo que estoy en las mismas que tú. Para mí la religión era una condicionante. Si vas a salir, tienes que acudir a escuchar la palabra. Sí, pero no era algo porque en realidad pues era algo que escuchaba, pero que no aplicaba, no me lo enseñaron de esa manera y nunca lo sentí. Entonces, ay, sí, Jesús no era real para mí. ¿Cómo me iba a ayudar Jesús si Jesús estaba sufriendo peor que yo? Si Jesús estaba en la cruz, ¿cómo yo le iba a poder? Inconscientemente nos queda eso. Claro, si yo digo Jesús es el que está sufriendo, ¿cómo yo puedo pedirle la ayuda a alguien que está sufriendo, que no pudo salvarse, tal cual? O a ti también te da miedo, por eso que te la Ah, vocecita del ego claro, te da miedo, este, no te que, vaya a que pasar lo quedarte en la mismo. misma, o sea, quedarte guindado, colgado o muerto o crucificado porque no sabes ni por qué, por eso te queda en el inconsciente, eso simplemente te queda en el inconsciente que te da miedo Dios, Exacto. porque son imágenes muy impactantes. Y eso fue una Entonces, dinámica de uno no lo ego, llevarme a ese habla por miedo. exactamente. Y uno no lo habla, uno no lo expresa porque uno cree realmente que hay sufrimiento, en Dios hay sufrimiento, hay sacrificio, uno cree realmente eso, pero no, en Dios hay amor. Jesús incluso en un curso de milagros aclara que el proceso de la crucifixión lo malentendimos. La proyección que hacemos a través de una mente que se ha creído separada de Dios es terrible. Entonces Él nos ayuda a ver que lo que estamos viendo terrible afuera es una proyección interna de de una mente que cree que se ha separado de Dios. Y cuando cree que se ha separado de Dios, se ha separado de Dios, siente mucho miedo y el miedo lo hace ver lo que ve. Entonces, Jesús fue el Jesús histórico que vimos ahí es nuestra proyección de un mundo imposible, de un mundo que concibe el sufrimiento. Y él, como no muere en la cruz, incluso no sufre en la cruz, porque yo creo muy bien en esta versión que dan en los libros de Gary Renard, en donde Jesús les explica a los que lo veían en esa época, que sentían que te enterraron una corona de espina, te enterraron unos clavos, y él les decía que no sentía sufrimiento, que no sentía dolor, porque la mente libre de culpa no siente dolor. Hay que entender que Jesús estaba iluminado, conectado al Padre totalmente. Cuando él decía, soy el Hijo de Dios, también nos incluía a todos. Pero, ¿qué pasa? Nuestra percepción errónea de las cosas no nos hacía entender en ese momento qué era lo que nos estaba diciendo. Y en un curso de milagros nos explica lo que yo les quise, la lección que yo les quise dar a través de la crucifixión fue el del amor, no el del sacrificio, y que el amor del Padre es verdadero y que todo lo que tiene que ver con sufrimiento, sacrificio y separación no son de Dios y que no morimos.
que el amor no muere, porque Jesús no sufrió en la cruz, no sufría, y la gente se asustaba muchísimo al ver que él no sufría. Incluso en el libro de Gary hay una explicación en donde un romano, el que le entierra la lanza a Jesús, sale despavorido porque él le pregunta, ¿por qué no sufres? Y estaba enojadísimo porque él no sufría con los castigos que le estaban infligiendo. Y él no sufría, y él los miraba con paz, y los miraba con amor. Claro, él nunca estuvo aquí en un cuerpo, él era un ser superior, es a lo que él nos quiere llevar. No Claro. eres un ser inferior, eres un ser divino. Y le intentaba enseñar eso a todo el que estaba alrededor Sí. suyo, a los romanos, a los judíos. Jesús no veía separación en nada, él veía una sola guía. Te voy a ayudar a salir de aquí, hermano mío. Voy a ponerlo en estas palabras. Jesús era el que nos decía, te voy a ayudar a salir de aquí, hermano mío. Y este romano le decía, ¿por qué no sufres? Y él le dijo, la mente libre de culpa no puede sufrir. Y él esto le dio tanto enojo que le enterró la lanza. Cuando le enterró la lanza, se dio cuenta que no sufría y salió corriendo del miedo. Y yo, para mí, en mi mente, yo dije, bromeando, no sé si esto pasó en verdad, pero en mi mente bromeando, cuando yo leí esta parte, yo dije, ese fue el que salió corriendo a decir, en verdad es el Hijo de Dios, en verdad es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no sufre, no muere, era un ser Lilia, superior, era un ser y superior. sobre todo, y es que tú lo acabas de decir, pero es que Jesús no se identificaba con el Con cuerpo. él. Él sabía que él era un ser de luz y que el cuerpo lo necesitó para estar aquí y para poder dejar un Enseñar. aprendizaje Ujú. que no se entendió de la manera que se tenía que entender. Entonces la crucifixión para todos fue no, bueno, pues si ya mataron al que dice que es hijo de Dios, ¿qué me va a pasar a mí? Y entonces esta enseñanza fue la que venimos o nos vienen arrastrando y nos venimos creyendo. Exacto. Pero esto que Y tú lo, nos y cuentas lo es hermoso es que esto que reconocer, acabas de decir, sí, Jesús nos hablaba a nivel de la mente. Incluso cuando tú lo dijiste, él no se identificaba con un cuerpo, él no dijo, ay, yo soy un cuerpo hijo de Dios. No, él dijo, la mente libre de culpa no puede sufrir. Él se identificaba de una vez con una mente, con un espíritu. Cuando él decía hijo de Dios, se refería al espíritu que Dios creó, el espíritu perfecto, no a un cuerpo. Y fíjate que esto no es fácil de entenderlo. Es ahora todavía y estamos en el proceso de entenderlo. Pero lo bueno es que Jesús, iluminado como es, ya siendo esa parte de nuestra mente que nos ayuda, Él sabe que lo vamos a terminar entendiendo. Él sabe que tú, yo y el resto lo vamos a terminar entendiendo. Ya vamos a dejar de identificarnos finalmente. Es que todos estamos viviendo el proceso de Jesús. Nos cueste las vidas que nos cueste, vamos por el mismo camino que él recorrió, lo estamos siguiendo todos. El Hijo de Dios vuelve a casa. Ese es el camino, eso es todo este cuento es, me creí separado de Dios, ay, nunca me separé, vuelvo a casa. Nosotros estamos viviendo este plano, viviendo el personaje del hijo pródigo y recreándome este mundo de donde paso miserias, porque es que la parábola nos recrea bien que aquí lo que vinimos a pasar fue necesidad, necesidad. Y que en el fondo nos recordamos, internamente sabemos que no tengo por qué estar pasando necesidades. No tengo por qué. Esto está claro internamente. Yo creo que todos lo tenemos porque todos somos ese ser, ese Hijo Santo de Dios que sabe que su Padre es su realidad, que el cielo es la realidad, que no, o sea, que este sufrimiento y todo lo que percibimos en este mundo no puede ser del Padre. Así que de alguna manera, internamente en nuestro propio lenguaje interno entendemos que la paz es el tesoro, que la paz de Dios es lo que hay y es a lo que tenemos derecho, que la creación de Dios es perfecta y que este miedo, que miedo y ego son sinónimos, que este miedo o que este ego nos está vendiendo una versión falsa de Dios. Y ese es pedir guía
y a pesar del caos volver a la paz. Y es que yo confío y creo en la creación divina y ya voy a dejar de creerle a la voz del ego que me dice que véngate, responde, lo estás haciendo mal, porque el ego nos ha vendido un vocabulario y un lenguaje interno en donde nos damos durísimo, siempre nos estamos diciendo, ¿por qué te metiste en esto? ¿Por qué te cargas tanto de tantas actividades? ¿Por qué hiciste esto o lo otro? Lo estás haciendo mal, no está bien, eres una pecadora o eres un pecador, o estás juzgando al otro, mira qué pecador, la misma voz del ego vendiéndote una versión distinta de Dios y tú cayendo redondito y creyéndole todo y al final de todo esto, ¿qué? Sufrimiento, sufrimos. Y es que nos llena eso, es que el sufrimiento nos llena, nos va a dar algo. No, por eso que estamos siempre vacíos, porque lo único que va a llenar lo que nos llena, lo que nos hace sentir íntegros, completos, plenos es Dios. Nada más nos va a hacer, podemos inventar lo que quieras, la tecnología que quieras, la distracción que quieras, la película que quieras, no nos va a llenar. Lo único que nos llena es Dios. Sí. ¿Estás Es leyendo? Hay que un mensaje, sí, así, sí, dale. sí, sí. Bueno, Luigi nos saluda. Hola, chicas. Hola Gracias, Luigi, Luigi. por acompañarnos. También Emilsen nos dice, su cuerpo desaparece en el sepulcro cuando ya no se identifica totalmente con el cuerpo, entonces en la crucifixión. Bueno, sí, pero al final es eso, ¿no? Está claro que él no se identificaba con el cuerpo y cuando es la real resurrección, que en este caso es lo importante, la resurrección es lo que Jesús quiere que aprendamos en realidad, ese renacer en cada momento, ese Así es. renacer en la inocencia, sin pecado, olvidarnos de eso, simplemente en ese amor que somos. Ese renacer es el que nos puede llevar a estar siempre en paz. Y tú hablabas de estar en paz, y eso me gusta y quiero tocar el tema porque partiendo de que yo me encuentre en un estado de paz y aprendiendo a estar en un estado de paz, puedo darme cuenta de qué pensamientos estoy teniendo, estoy dejando entrar, porque claramente cuando yo dejo ese estado de paz, no es porque algo se movió, sino simplemente estoy dejando que otros pensamientos divaguen en la mente y les estoy dando poder, porque simplemente porque estoy en la inconsciencia. Ujú. Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy alerta a cómo me siento, puedo estar ya sintiéndome con miedo y lo puedo dejar y ese sentimiento de miedo puede estar creciendo y después me pregunto, ¿por qué tengo miedo? No quiero salir, es que escuché algo, pero ahí hay que hacer un alto y revisar qué pensamientos son los que estoy ahora mismo abrigando, qué es lo que me está llevando a este estado donde ya me estoy creyendo una historia, ¿no? Una historia de Ujú. De totalmente miedo. de separación, sí, de separación. Cualquier historia de separación es de miedo. O sea, si yo yo entendí esto hiciste la pregunta ¿por qué tengo miedo? Y yo sentía mucho miedo, sentía muchísimo miedo. Y todavía hay muchas ocasiones en las que siento miedo, pero ya tengo la guía, ya la cosa es diferente, ya no es lo mismo. Pero antes sí, había mucho miedo. Y cuando Jesús te explica que cualquier estado de separación es un estado de miedo, tú vas entendiendo que puedes salir de allí, porque y aquí vamos a hablar de un proceso para finalizar, no sé cuánto tiempo tenemos, Sí, sí, unos porque yo tengo minutitos nada más. unos minuticos, porque esta es una parte muy importante del curso de milagros y de la práctica y por qué podemos sentirnos en paz y por qué podemos tener este tipo de conversaciones, porque Lourdes conoce bien el curso, lo estudiamos juntas y lo que quiero decir es la práctica del perdón. Jesús nos enseña la práctica del perdonarnos, perdonar esos pensamientos o entregarlos, que es lo mismo, porque el perdón del curso de milagros o el perdón de Jesús o el perdón verdadero también como se le es conocido, es que si nunca me he separado de Dios
y sueño una existencia ilusoria, separada de Él, que al final no tuvo ningún tipo de realidad y no cambió el cielo y no cambió nunca a Dios ni a su Hijo. O sea, seguimos intactos, maravillosamente perfectos en Dios. Nunca ha habido esa separación y ese miedo. Jesús nos ayuda a entender que con esta luz, con esta verdad, con esta indicación, podemos entonces perdonarnos este mundo y perdonar a estos pensamientos y perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todo, al final Él nos enseña, si perdonas a tu hermano, te perdonas a ti mismo. Y Él no lo dijo en esa época, lo que pasa es que en el curso de milagros ya está bien explícito, pero Él no nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero perdón, porque Él no estaba viendo a un otro personaje allí que se ha separado de Dios, si es un ego o un personaje. Él veía al Hijo, a su propio ser, porque nada está separado de Dios, nada está separado, por ende nada está separado. Entonces, si tú me haces algo a mí, Lourdes, y te veo como mi propio ser, me estoy soñando un sueño de miedo. Y yo invoco mucho al Padre, a Dios. Señor Padre, me estoy soñando un sueño de miedo, en donde creo que mi hermano me hizo algo y me duele. Uno tiene que ser muy sincero internamente. Cuando uno no es sincero con uno mismo, está protegiendo al ego. Estoy protegiendo todo ese miedo porque le tengo miedo. Pero Jesús en un curso de milagro nos enseña a no tenerle miedo al ego, sino a encararlo o a observarlo o a sacarlo a la luz. El miedo se debe llevar al amor, a la luz. La misma Biblia lo dice, el amor perfecto expulsa el miedo. Entonces, yo tengo que practicar ese perdón, el poder ver a mi hermano como el Hijo Santo de Dios, como el ser inocente que es verme a mí inocente, porque yo no estoy separado. Entonces, si tú me haces algo a mí, Lourdes, si no te veo inocente, no voy a poder practicar el perdón, porque estoy viendo al culpable. O si yo te hago algo a ti y yo me siento muy mal por eso, no me voy a perdonar mientras yo crea que en verdad existe una separación entre tú y yo, que es la misma separación del Padre. Y esto yo no lo voy a entender sino a través de ser muy juicioso y muy riguroso, muy estudiante de Jesús. Y cuando yo hablo de Jesús de un curso de milagros, el que nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para mí, el curso de milagros es la explicación magistral, porque utiliza un vocabulario para mí académicamente divino, poético, para explicarnos quién es tu prójimo y por qué elegir el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nos está dando la clave de que hay un solo mí mismo. Cuando vas internamente hay un solo ser, no hay dos. Estás el Padre y tú. Cuando tú oras, Lourdes, tú vas al cielo, tú vas a Dios y allí estamos tú y yo, no como cuerpos, pero como ser. Y cuando tú vas al Padre, eliges el amor. Y cuando tú eliges el amor, tú puedes amar. Amas al prójimo como a ti mismo, porque te das cuenta que el prójimo es tu ser. ¿Quién sabiendo que te va a hacer daño, se lo haría? O Total. sea, si tú sabes que te puedes dar lo mejor, te darías lo poquito. Ese es el mensaje de Jesús. Aprende a conocerte. ¿Quién eres? Y cuando sepas que tú eres el ser, y yo voy a poner aquí el ser con S mayúscula, Sí. y no el personaje, tú vas a poder perdonar, vas a poder elegir el amor. ¿Por qué? Porque si yo soy el ser, si Jesús me explica bien que yo soy el ser, pero que mi hermano es el ser, lo voy a poner en otras palabras. Jesús nos dice, tú eres el Hijo Santo de Dios y tu hermano también. O sea, Es el lo otro, mismo. es lo Sí. mismo. Hay un solo ser con ese mayúscula, hay un solo Hijo de Dios. Yo lo percibo como si fueran billones, formas, pero es el mismo ser. Incluso hay un maestro, no me acuerdo si es budista, si es zen, pero me encanta
yo creo que es Yogi, le hicieron una pregunta y él explicaba con respecto al mí mismo. Y él dijo, solo hay un mí mismo. Es Sí, claro. lo mismo que decir solo Solo hay hay un un ser. ser La o persona un solo intentó, hijo. exacto, un solo hijo. La persona intentó explicarle cómo así, o sea, cuando me hablo a mí mismo o cuando alguien se habla a sí mismo, intentó como, o sea, que esta persona estaba en la separación, estaba viendo muchos personajes, pero el maestro estaba hacia adentro viendo y explicando y enseñando a través de una unicidad perfecta, y por eso dijo, solo hay un mí mismo, o sea, solo hay un Dios y su Hijo, no hay un otro Dios y otro Hijo, solo hay un mí mismo, un solo ser con ese mayúscula, y es perfectamente amoroso, perfectamente inocente. Y a través de este conocimiento, a través de esta luz, es que yo puedo perdonar, es que yo puedo ver al otro verdaderamente. Y si yo no, y qué chévere que esto quedó para el final, porque es el objetivo de un curso de milagros, es la paz. Y no se llega a la paz sino a través del verdadero perdón, o sea, o a través del conocimiento de quién eres realmente. Los griegos lo decían, aparece bien grande en uno de los templos griegos dedicados a la filosofía y al saber, al conocimiento. La frase es, conócete a ti mismo. Para ellos la clave del conocimiento era conócete a ti mismo, y lo que quiere Jesús es que te conozcas a ti mismo, que sepas quién eres tú, y me encanta porque él te devuelve un valor divino, un valor importante. eh, Cuando tú sabes que tú eres el hijo de Dios, has sido creado perfecto, has sido creado a su semejanza. Y a esto yo le llamo la lógica divina. O sea, si fui creado a la semejanza de Dios, yo no soy culpable. No puedo ser culpable. No puedo ser culpable, soy inocente. Claro. Y de ya aquí me devuelvo el amor a mí mismo. Mientras yo me perciba culpable o perciba culpable al otro, yo no tengo, o sea, me privo a mí mismo de ese amor, porque gracias a Dios no lo podemos perder. Ese amor perfecto Sí, no se pierde. ese Pero regalo cuando yo divino es está y estará siempre, pase lo que pase, diga lo que diga, haga lo que haga, ese va a estar aquí. natural. Solo falta que lo reconozca, que me acuerde, lo reconozca y lo ponga a trabajar. O sea, esa divinidad en mí la tengo que poner a trabajar y la manera de ponerla a trabajar es, bien lo dices, con el perdón. Pero Con el perdón. esto es total. O sea, esta divinidad y este amor en mí es total, es indivisible. Entonces, me gusta cómo nos lo platicaste y solo para terminar quiero decir esto, o sea, no puedo vivir a medias pensando, bueno, ya lo perdoné, estoy un poquito enojada, pero bueno, ya se me va a pasar, porque ahí estoy siendo parcial y tengo que recordar que mi ser es total, es completo, es íntegro y que no puedo andar con pedacitos fragmentados, o sea, no puedo seguir viendo esos fragmentos porque entonces no me quiero ver a mí misma como una completa, sino que me quiero seguir Completo. viendo en un otro fragmento tal cual como lo estoy viendo allá afuera. Entonces, O sea que Dios es compleción. total, Y si yo soy parte de completo. Dios, soy completo. Y aquí dices algo muy, muy bonito y que llena profundamente, porque nosotros nos creemos mentalmente muy escasos. Al creerme separado de Dios, yo creo ser un necesitado, pero lo que está completo no le hace falta nada. Cuando tú te identificas con el Hijo de Dios, eres el Hijo Santo de Dios, eres su creación divina, estás completo. O sea, mientras tú no tengas este concepto de ti mismo adentro, estás incompleto, te hace falta, y lo que hablábamos anteriormente, estás buscando llenar ese vacío en el mundo y con cosas del mundo, y lo siento, pero nada de eso te va a llenar. Ujú. Lo único que va a llenar ese vacío es Dios, es el amor divino, o también puede ser sinónimo de conocimiento con C mayúscula. El conocimiento de Dios es nuestro conocimiento verdadero, y es verdadero conocimiento. Que yo siempre digo, lo del mundo, eso es información, minúscula, Minúscula. información. Eso no te va a llenar. La información por aquí, por allá, eso no te va a llenar. Lo único que te va a llenar es el
conocimiento, con C mayúscula. Dios, conocimiento, luz, verdad son sinónimos. Y por eso Jesús nos dijo, la verdad te hará libre, porque Dios es la verdad. Lo único que puede liberarte de las cadenas que nos hemos formado o forjado nosotros mismos es Dios. Dios, no hay, es la realidad divina la que me saca de una realidad falsa en donde soy una víctima, en donde me hicieron esto, me hicieron lo donde otro, no hay o yo hice, salida. donde no hay salida. Y esto es muy importante porque muchos de los que estamos aquí pasando en esta tierra, en este plano, a veces no estamos culpando al otro, pero nos estamos culpando gravemente a nosotros mismos. Hay mucha gente allí afuera sufriendo por sus culpas, por sus aparentes pecados, por sus errores, por sus cosas. Y para mí Jesús es hermoso porque nos viene a decir, eh, eres inocente, eres el Hijo Santo de Dios, no eres culpable, ese no eres culpable para mí ha sido un bálsamo, no eres culpable, eres santo, eres inocente. ¿A cuántos de nosotros, a mí me costaba muchísimo creerme realmente que soy su hijo, que soy Sí, santo, que soy completo, que no he que soy, pecado. que no hay pecado y que la paz es natural, que la paz es el resultado natural. Antes la paz la veíamos allá afuera y ¿cuándo tendremos paz? Y te abunda, o sea, la paz, eres paz, No, Dios no, es y paz. aparte fíjate esta dinámica del ego. Hay tantas ONGs trabajando para la paz que Mm, entonces de repente puedo pensar, pero si yo no estoy haciendo nada, ¿cómo me voy a merecer la paz? ¿O cómo le voy a entrar al tema de la paz si todavía no he ido a hacer mi labor? No he donado, no, o sea, todo lo veo allá afuera pensando que me tengo que ganar esos créditos para culpa. tenerlo. Ajá, exacto, estoy llena de culpa. Y siempre estoy pensando es justamente eso, como ganar créditos para poder merecerme el perdón, la paz, pero todo eso es algo que he aprendido con una, con una mente que está en separación. Claramente, ahorita, así como lo estamos comentando, todo está en mí, la compleción, la paz, la bondad, el amor infinito está en mí. Entonces no tengo que andar buscando nada allá afuera, solo Exacto. tengo que creérmela, agradecerlo, porque este tema de la gratitud, o sea, agradezco saber la verdad y saber que todo lo demás que yo pensé que era el sufrimiento, que me hacía, al final sé que es una ilusión. Ahora lo agradezco, porque eso me llena de dicha, saber que todo lo que yo pensé en un momento no existe, que nada más existe este amor profundo y esta dicha que he aprendido a experimentar. Eh, Esa podría ser otra charla, la gratitud, Total, porque es un tema a sí, la que podemos dedicarle una charla completa, porque después de comprender bien el proceso de quién soy realmente, de pedir la guía, y porque simplemente es natural pedir la guía, porque tengo derecho a sí, la guía, porque porque lo otro no me después de, funciona. exactamente. Y luego de entender pues ya de esta dinámica de quién soy, perdono, verdaderamente perdono, quién soy es el Hijo Santo de Dios, no he podido hacerme esto, o sea, después luego de esta dinámica lo que te queda es Claro, mucha gratitud, gratitud con el conocimiento que te ha llegado, gratitud con esa guía divina y gratitud sobre todo la que más me llena es gratitud con el Padre, gratitud con el Creador, porque te ha creado bien, te ha creado a tu semejanza. No ha sido, a mí me que no gusta mucho, me me falta pasó, nada. exactamente, no eres esa cosita minúscula, sufriente, y Este me, cuerpito este sufriente. cuerpecito sufriente. Y hablando de esto, les voy a dar un ejemplo espectacular. Estoy trabajando ahora en un restaurante, estoy aprendiendo cocina. He cambiado muchas cosas de mi vida y una de esas es que estoy aprendiendo un nuevo oficio.
Eh, y unos clientes, acá vivo en Francia, para los que no me conocen, vivo en Francia, y unos clientes españoles vinieron al restaurante y estaban muy felices de que pudiera atenderlos en español. Y se quedaron tan contentos hablando conmigo que me contaron experiencias muy personales. Los clientes estaba un señor acompañando a su hermano y su hermano tenía problemas para caminar. De hecho, utilizaba un carrito. Y luego de hablar y bromear y de tener una muy buena conversación, él me explicó, el hermano, que me dijo, somos hermanos y yo estoy acompañándolo a él porque él tuvo un accidente muy grave y quedó en coma. Y en ese estado de coma, él no estaba en ese cuerpo, o sea, su cuerpo quedó como si ahí no hubiera nadie. Y luego regresa y despierta aquí, en el mundo, ¿no? Eso, al principio no tenía casi memoria de quién era su hermano, de quién era su familia, luego su memoria fue viniendo. Pero una de las cosas que su hermano no se olvida y me lo contó fue que cuando su hermano regresó, le dijo, no somos mortales, Somos no somos infinitos. mortales. Ya no tenía, ya no tenía ese miedo a la muerte porque él experimentó su parte divina y sabe muy bien que en Dios no hay muerte. Y esta es una manera también de entender a Jesús y su mensaje, que Él no murió en una cruz, Él nos dio un mensaje de vida, de amor, de que no morimos, de que el amor de Dios es eterno y que no hay nada, no hay un opuesto. Y esto me encanta mucho porque a mí me gusta mucho la lógica. En el curso de milagros te explica que Dios es la vida y la vida no tiene opuestos. O sea que en la vida no hay No hay muerte. Y muerte. la vida y Dios son sinónimos, o sea que en Dios no hay muerte. Y es lógico, ¿no? O sea, porque si tú a mí me hablas de vida, ¿dónde cabe la muerte ahí? O sea, aquí hay algo que no estamos entendiendo. Y eso a mí me encanta porque por ahí podemos buscar. Nosotros tenemos que volvernos unos buscadores, unos curiosos. La tecnología, la televisión y todo el entretenimiento nos duerme Está más, diseñado para... está diseñado para mantenernos dormiditos y que no seas un curioso y que no seas un Y buscador. Y a que mí tengas me encanta, miedo. sobre todo eso, que tengas mucho miedo. Es que si tú tienes miedo, No te estás bien dormidito, vuelves curioso. no te vuelves un curioso, no eres un buscador. Y cuando tú te vuelves curioso y un buscador, está la guía, el espíritu te está guiando, ven que es por aquí y te va a ir mostrando el camino siempre. Yo me acuerdo que muchas veces tenía dudas. Por ejemplo, los clientes para mí es una señal divina de la verdad. En Dios no hay muerte. Porque ese cliente cuando me dijo eso fue espectacular. Cuando su hermano le dijo, sabes, no somos mortales. O sea, eso es grande. O sea, que tú le escuches a otra persona aquí decir no somos mortales, para mí eso es grande, para mí eso es un mensaje divino, claro, directo. Tú verás a ver si quieres seguir creyendo en la muerte y en el mundo y en lo finito, pero Dios no es nada de eso. Pero mira cómo se dieron las circunstancias. Viene alguien del despertar de un coma, donde había un cuerpo ahí inerte, y en el proceso de rehabilitación, él dice, No somos no mortales. somos mortales. Entonces, Sí, ahí tal cual fue algo que experimentó su ser. claro. Ajá, Él, lo él tuvo unas experimentó. experiencias espectaculares que no tenemos el suficiente tiempo para contarlos y ellos no tuvieron el suficiente tiempo para contarme porque fue una conversación, gracias a que se han vuelto unos clientes fijos del restaurante, hemos podido conversar varias veces porque normalmente tu contacto con el cliente es muy rápido, Claro. pero ellos han sido, no sé, hemos hecho una conexión muy, muy chévere, muy amena. Y él me contaba que su hermano experimentó, o sea, fíjate que lo que es estar libre del cuerpo. Y él experimentó cosas espectaculares, veía cosas divinas. Incluso bueno, tuvo sus visiones maravillosas de ese momento fuera del cuerpo. Y luego se tiene que adaptar a un cuerpo. Y que Ah, el cuerpo sí. ya no funciona como antes. Y parece que fue una existencia muy dolorosa y sufriente y como si fuera un castigo. ¿Y Exacto. sabes que él no vive así? Él no vive así. Él Lo es re- súper bromista. Él es, Porque tuvo la guía para reinterpretar
este nuevo renacer, lo que yo te ¿Y decía. cómo, Es, y, eh, y cómo Jesús vive? siempre dice, es un renacer, ya, olvídate de Exacto. la muerte. Este es y tal cual se dio en el ejemplo muy literal, fue un renacer y renació no de la manera convencional que podríamos pensar que tiene que ser así para que seas feliz. Y entonces en ese renacer ahora está encontrando que la felicidad está dentro, que dejándote de identificarte, no identificándote con el cuerpo, es como puedes realmente poner a trabajar a ese ser que está en ti y decir, no importa, o sea, están estas circunstancias, pero yo quiero ser feliz. Yo voy a ser feliz, sea con las circunstancias que tenga. Eh, Y ahí está, Exacto. él es el Y, ejemplo. y es chévere verlo porque cuando tienes el conocimiento todo cambia. Y creo que esto es una respuesta maravillosa para el objetivo Para de la la charla de charla, hoy. sí. Cómo tener paz en medio del caos. Conócete a ti mismo, que sepas bien Pide quién es tu guía creador. Sí, que sepas bien quién es tu creador. Y pide la guía divina. siempre. Perdona, perdona, perdona. Si perdonas, liberas, te liberas. Pero a través de conocimiento de todos estos puntos que yo dije anteriormente, poder llegar al proceso del verdadero perdón es porque realmente ya me conozco, sé quién soy, sé quién es mi creador y no puedo albergar ningún tipo de resentimiento, dolor, sufrimiento, odio en mi mente y en mi corazón. Si yo empiezo a entender quién soy, puedo ir ya naturalmente perdonando. Y esto es un proceso que no va a pasar enseguida. De hecho, Lourdes y yo estamos en el proceso Es un de proceso. perdonar y perdonarnos verdaderamente cada día, porque así lo hemos decidido, ¿cierto, Lourdes? Sí, sí, a mí me encanta el libro de Trayendo a Gary Renard, me encanta esta frase de vuélvete un perdonador, porque Vuélvete un perdón. volviéndote, y yo lo estoy llevando, o sea, y tengo la clara idea de que volviéndome perdonador en cada circunstancia, en cada momento, es como yo puedo ir como soltando, 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 y de verdad puedo caminar de una manera más ligera donde digo, no, no me afecta, ya eso no me afecta. Yo ya lo único que veo es inocente al otro. Cuando yo Ujú. logro ver inocente a otro, al que pensé que me había hecho o X, como lo hemos platicado, es porque ya vengo trabajando con ese sé un perdonador y entonces ya voy por buen camino, entonces ya estoy cumpliendo con esta totalidad de mi ser. Lilia, ya Así. estamos Bueno, en la hora, no sé, quieres tengas unas palabras. Nos escribió algo Claudio, dice, hay que morir a las ilusiones para renacer a la verdad. Claro, así claro, es. sí, muchas gracias. Y es que esas ilusiones son todos esos pensamientos que me van a llevar siempre a sentirme prisionero del miedo, de la culpa, del pecado, de todo, pero al final son pensamientos. Y entonces cuando Claudio me dice, hay que morir a las ilusiones, es ya no les voy a dar más valor a esas ilusiones y renazco la verdad, que es simplemente reconocer el ser que soy. Y esa frase nos ayuda a entender a muchos autores, porque muchos autores han escrito sobre morir para renacer. Muchos Mm, autores de crecimiento personal, espiritual o simplemente los escritores que han compartido con los demás su historia de vida, uno ve cómo muere el personaje. Ese personaje o esa personalidad que tú construiste con ayuda de todo el plan que está bien montado aquí, la obra de teatro, le llamo yo a este plano, está sí, bien montado para que tú te sientas ese personaje que crees que eres y cómo la vida que yo identifico aquí como es la sabiduría, que poco a poco te va dando una enseñanza, un aprendizaje, cómo poco a poco va muriendo ese personaje o los personajes, porque vamos como muriendo, pero es dejando atrás cuerpos, personajes, ideas, falsas creencias. Con esa frase podemos
entender a todos esos autores que nos han intentado dar un mensaje, morir para renacer, en realidad es que dejo ir las ilusiones, y si dejo ir las ilusiones, le doy cabida al amor. Y el amor es Dios. O sea, yo tengo que dejar ir las ilusiones para darle cabida a Dios. Tengo que hacerle lugar, y eso es mentalmente. Yo tengo que ser, y yo lo siento mucho, no sé si te pasa a ti, Lourdes, pero yo físicamente lo siento cuando estoy metida de llena en el mundo y digo, ya me estoy llenando de lo que no es, ahora quiero llenarme de lo que es Que y lo necesito, lo necesito. Ahora entiendo yo voy a hablar mucho de Jesús siempre porque ahora somos súper parceros, súper amigos. Eh, yo me acuerdo mucho de ese pasaje cuando está esta extranjera sacando agua de un pozo y Jesús le dice, si me sigues, te enseñaré el agua de la vida, el agua que no te dará más sed. Y yo decía, ¿cuál es esa agua que no le da más sed a uno? O sea, uno se va a la forma, ¿no? Uno se va a la magia, sí, y en verdad es el conocimiento. O sea, una vez tú tienes el conocimiento de Dios, lo que llena, lo buscas. Buscas esa agua divina, lo que le quería dar Jesús a esa extranjera era a Dios. claro. El mensaje divino, la verdad, la luz, son sinónimos. Entonces, cuando yo me siento cargada, es porque me he dejado ya llenar de lo que no es y tengo que dejarlo a un lado, entregar esas ilusiones y darle cabida a Dios, a lo que es, al amor, al agua divina, al agua bendita, a la sabiduría. Podemos utilizar un lenguaje muy variado, lo digo así para que cada uno se identifique Sí, sí, como sí, con su lenguaje sí, interno, pero uno puede pedir esa agua, incluso decirle a Jesús, dame de esa agua que ya no me da más sed, que Dios, Jesús te va a intentar siempre enseñar. Tú y yo somos uno y somos parte de Dios, inseparables. Y eso es algo muy bonito. Son cosas muy bonitas que nos podemos estar diciendo todos los días, todo el tiempo. y es Eh, necesario decirlas aparte. y O es sea, súper necesario. Por eso decía, si no estás vacío o estás lleno de cosas que lo que te hacen sentir es congestionado, estresado, muchas veces incapacitado, porque muchas veces estás incapacitado para responder amablemente, pero porque estás lleno de lo que no es. Cuando estás lleno de Dios, respondes amablemente, puedes estar en la circunstancia más difícil que quieras, puedes decir, espera un momento que estoy ocupado, por favor, en vez de gritar o violentar. Estás lleno de Dios, puedes decir un momento, por favor, o puedes decir unos buenos días con alegría, aunque el otro esté gruñendo. sí, 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 o, sí. puedes, o puedes tenerle paciencia a tus hijos. Que eso no es fácil. Hay que llenarse mucho de Dios. Oye, pero no O nada más con los hijos, con los jefes. con los Y yo jefes. te decía hace ratito, salir y ponerlo en práctica y decir, yo te decía, es que importante estarnos diciendo esas palabras en todo momento, porque en todo momento la voz que no me habla por Dios, esa voz del ego que me habla, es más, habla más que la otra voz. Es Entonces sí, ruidosa. es ruidosa, entonces siempre me está hablando del miedo, de la culpa, de que ahí viene el otro. Es muy ruidosa. Entonces yo tengo que aprender a hablarle, a contestarle, simplemente a decirle, no te escucho, no sé de qué me hablas, no te atiendo, estoy en otra cosa. Y entonces cuando vamos aprendiendo a callar esa voz, entonces vamos manteniéndonos más tiempo en ese estado de paz, en esa agua que nos Así. dices, en esa agua donde tú ya probaste de esa agua y ya está muy difícil que ya te traigan de otra. Tú ya Ujú. quieres de esa agua, ¿no? Y entonces la buscas. Y ya sabes Y, buscarla. y ya sabe, exacto, y ya les dejamos algunas herramientas para los que no son del curso de milagros para buscarla. Lilia, te Así es. agradezco mucho, me ha gustado muchísimo esta plática. No sé Muchísimas si tengas gracias. algunas palabras para despedirte. Yo de verdad te lo agradezco y te bendigo. Gracias. Bueno, las palabras que tengo es, para los que vean este video o esta charla, si están más interesados en un curso de milagros, pueden ponerse en contacto con Lourdes, O que es contigo. una, bueno, también
conmigo personalmente, felices de compartir siempre. Yo creo que nos da mucha felicidad compartir un curso de milagros, compartir el mensaje de Jesús, del verdadero perdón. Y si algo de esta charla también les llamó la atención, pueden repetirla varias veces, porque yo hago eso, a veces repito varias veces una charla o una conferencia, porque tiene un mensaje que me llena, un mensaje que me hace clic en la mente. Y ya eso es un pasito adelante, ya ir buscando lo que realmente te suena y te llena y te gusta, porque muchas veces nos llenamos de muchas cosas que ni nos llenan, ni nos gustan, ni nos interesan, y no sé por qué estamos ahí como que pegados en eso. Sí. Entonces, ya, yo tomé la decisión de empezar a buscar aquello que realmente me llena, aquello que realmente me ayuda. Y si voy a leer un libro, busco un libro que realmente me llene, que me guste, que me hable de lo divino, de Dios, o de la espiritualidad, o de la experiencia de otros, de cómo han encontrado a un curso de milagros, o a Dios, o al verdadero perdón. Todo eso son herramientas muy útiles para dejar de hacernos daño y para buscar la paz en el adentro, en el interior o en Dios, en lugar del exterior. Y esto es muy lógico, porque si ya veo un mundo caótico, si ya yo llego a la conclusión de que tengo que encontrar paz en un caos, quiere decir que ahí ya fuera yo estoy percibiendo un caos. Entonces, ¿dónde voy a buscar la paz? O sea, esto es lógica. La voy a buscar ahí en el caos. Perdón, pero el caos no me va a dar sino caos. Más de lo mismo, sí. ¿Dónde puedo encontrar la paz? Fuera del caos. Y la única manera que tú puedas estar fuera del caos es yendo adentro, mentalmente, espiritualmente. Espíritu y mente para mí son una sola divinidad. Eres un espíritu con una mente divina. Dios y su Hijo comparten una mente divina y la puedes utilizar. Entonces, allí es donde yo voy a encontrar la paz, no en el caos. Esto le llamo yo la lógica divina. Entonces, Sí, claro, si te claro. encuentras en medio del caos, ¿dónde vas a buscar la paz? Allá afuera en el caos. Tienes que aplicarle la lógica divina. Pues caos más caos igual caos, ¿no? No le voy a Más pedir caos. paz al caos. Tengo que irme adentro. Tengo que irme al ser, Tengo con que ese buscar mayúscula. lo que nutra el ser. Exacto, tengo que irme al ser, tengo que buscar al ser, tengo que irme a Dios, que es la paz. ¿Dónde busco la paz? ¿Dónde encuentro la paz? En Dios. En Dios estoy en mi hogar. Cuando estoy en mi hogar estoy en paz. Estoy fuera del caos. Puede pasar lo que sea. Entonces yo creo que ese es un resumen maravilloso y perfecto del tema que tratamos hoy y que me parece un tema buenísimo y me ayuda muchísimo para el día de mañana. Que me recuerda, ¿dónde Sí, vas a buscar la paz? pues, pues muchas gracias, Lilia. Te mando un abrazo. No sé si quieras dar por si te quieren seguir. Tu Instagram es Lilia Doval, junto. Lilia R. Doval. Lilia Lilia R. R. Doval. Doval. Ok, Ujú, perfecto. así es, así es. Bueno, pues Por interno, gracias. cualquier preguntita o Ah, Lourdes claro, claro. o yo le podemos dar las indicaciones o también tenemos el grupo del Instante Santo en WhatsApp en donde nos reunimos a compartir un curso de milagros y pues las personas pueden ir Claro que preguntando y sí, están tener más invitados. tiempo para, para preguntar. Y no sé, queda registrada la charla, no sé, tú Sí, eres la la voy a tú dejar eres la de la grabada. tecnología aquí. La Ah, voy a bueno, dejar entonces sí, grabada, te la voy a compartir y cualquier cosa, estamos, eh, estamos atentas a recibir si tienen alguna duda que podamos compartir, por supuesto, con mucho gusto. Les agradezco a quien se haya unido, Claudio, a, a Luigi, por aquí vi a Mijail, también vi a Adri Parra y a es- todos, y perdón si estoy no viendo menciono a una todos. amiga que no sé si ya se conectó, se desconectó, está la nena Martínez, una amiga de la infancia de mi ciudad, Montería. Ah, perfecto. Pues Le gracias mando a un todos los beso que se a conectaron. todos los que se conectaron, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y yo siento que
estamos cada vez más como uniéndonos de alguna manera u otra. Esta tecnología sirve para unirnos, no para separarnos. Aprovechemos eso. Y yo Aprovechemos. creo realmente en que lo que estamos haciendo aquí es despertando, despertando de un sueño profundo y loco de separación y estamos despertando a nuestra realidad divina, en donde no hay separación y en donde verdaderamente estamos en paz. Y eso es lo que realmente necesitamos aquí. No necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos ningún accesorio, ningún nada que no sea sino Dios. Y eso es la paz, eso es la paz. Yo creo que podemos finalizar con esta frase Sí. que leí y que me parece muy importante porque nos ayuda a tomar responsabilidad. En los libros de Gary hay dos maestros que son Arten y Pursa. Ujú. Y Arten y Pursa le dicen a Gary, que es el que escribe los libros, Gary, en este mundo no va a haber paz mientras ustedes no decidan estar en paz. Mientras no decidamos estar en paz, en este mundo no hay paz. O sea que el cambio eres tú, la paz eres tú, quien aporta la paz eres tú. Y eso a mí me suena más que una guerra, me suena más que un caos, me suena más que una discusión y me parece muy importante que estemos en favor de la paz. Y la paz comienza por uno, la paz es interna. Y esta charla y el curso de milagros y el mensaje verdadero de Jesús están dedicados es a eso, a la paz interna. De hecho, para los que no saben, el curso de milagros, quien publica el curso de milagros se llama Fundación para la Paz Interior, nombre que me parece divino. A mí todo lo que tiene que ver con paz interior, digo, ay, no sé, siento como un volver al ser, como un volver a mí mismo. Entonces, ese mensaje para todos en que elijamos la paz. Decide de nuevo y decide por la paz. Decide por la paz, exactamente. Bueno, Pues Lourdes, gracias, querida Lilia. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo con muchísimo allá donde gusto. estás en Gracias. Francia. Y bueno, y de nosotras nos vemos Es muy seguido. Así la que próxima clase. sí. Pero muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Este compartir al final, tú lo dices bien, es para, simplemente es algo a nosotros nos ha servido mucho en encontrar nuestra paz y compartirlo con los demás es lo que nosotros, es lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer. Y si despertamos a alguien más por ahí, bueno, pues tuvo ya tuvo un propósito esta charla. Pues Exacto. gracias, Lilia, Bueno, y nos vemos pronto nosotras. Y chao, gracias a bendiciones. todos. Nos Bye. vemos.